Buenas, mi nombre es Nerea Sevilla y junto a mis compañeros Purificación Sánchez, Jesús Jornet y Joaquín Mesadra formamos parte del equipo de investigación GEMEDUCO. Aquí presentamos el cuestionario de contexto de la prueba Valcomplín, una mirada complementaria a la evaluación de la expresión oral en un centro concertado multicultural. Este trabajo se enmarca en el proyecto financiado por el MICIN, cuya finalidad es diseñar y validar un instrumento para evaluar la competencia lingüística en escolares del segundo ciclo de infantil y del primer ciclo de primaria, es decir, niños y niñas de 3 a 7 años. Dicho instrumento está diseñado para que sea aplicado tanto en castellano como en valenciano, inglés y chino. Dentro del proyecto se ha creado un instrumento que incluye un cuestionario de contexto con la finalidad de recoger información relevante sobre el entorno de los niños y niñas, incluyendo aspectos personales, familiares, escolares y del desarrollo, para complementar los resultados obtenidos de las tareas narrativas. Todo ello con la finalidad que la prueba Valcomplín sirva a los y las docentes para la detección precoz de posibles dificultades del lenguaje. En la fase 1 se realizó una revisión exhaustiva de instrumentos existentes en la literatura para lograr identificar los constructos clave, la experiencia oral, la competencia lingüística y las estrategias narrativas, así como variables psicosocioafectivas y de desempeño, como sueño, bilingüismo y desarrollo psicomotor asociadas al desarrollo general del lenguaje como posibles factores que pueden influenciarlo. Para la fase 2 de la validación, se avanzó en una definición del constructo a partir de un primer comité de expertos integrado por logopedas, maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje infantil y primaria. A partir del intercambio de definiciones y la presentación del cuestionario de contexto, se delinearon una serie de ejes y dimensiones relevantes a incluir en el instrumento a partir de sus propuestas y sus valoraciones. El objetivo de la fase 3 fue realizar una síntesis de análisis lógico sobre los registros observacionales de ese primer comité de expertos y terminar de definir los ejes y dimensiones a incluir en el instrumento. Tomando como base la revisión de la fase 1 y las valoraciones de expertos en la fase 2, se definieron las dimensiones en términos de datos del centro, la experiencia docente, datos del niño o niña, el contexto familiar y el desarrollo general del niño o la niña. En la fase 4 se avanzó hacia la formulación de los ítems del cuestionario de contexto, teniendo en cuenta, por un lado, la tipología de los ítems, por otro, la escala de respuesta y su vinculación con las dimensiones propuestas. El instrumento inicial o primer borrador contuvo entonces 67 ítems y posteriormente se redujo a 34 ítems tras la revisión de un tercer comité de expertos, asegurando un formato consistente y ágil en base a la relevancia, la longitud del instrumento y la pertinencia docente sobre la probabilidad de responder y brindar esa información requerida en el instrumento. Para la fase 5, un cuarto comité de expertos de 18 profesionales evaluó la relevancia, la pertinencia y la claridad de los ítems. Para ello se aplicaron análisis de congruencia individual y global de los ítems y de fiabilidad, en base al coeficiente de W de Kendall y correlación intraclase con alfa de Cronbach, confirmando la validez lógica y de contenido del instrumento. De esta manera, los resultados de las puntuaciones confirmaron un buen ajuste del instrumento en base a estos criterios planteados. Para la validación empírica del cuestionario, se tiene previsto trabajar con una muestra de más de 1.000 niños y niñas entre 3 y 7 años, pertenecientes a diferentes centros educativos. Las aplicaciones se realizan en castellano para garantizar su validez y en el futuro está previsto realizar estudios tanto en valenciano como inglés y chino. Asimismo, se ha comenzado con el estudio piloto, pudiendo aplicar la prueba y el cuestionario de contexto a 8 centros educativos. Se desarrolló una web app como un soporte digital para la aplicación de la prueba Valcomplín. Se entregó un documento de autorización al centro y un documento de confidencialidad de datos a las familias. Y posteriormente, para garantizar la confidencialidad de los datos, se dio de alta al centro, a continuación a los y las docentes y por último a cada uno de los niños y niñas con el número de identificación del alumno. Fueron los docentes quienes rellenaron el cuestionario de contexto de cada uno de sus alumnos y alumnas.
Tras el análisis e interpretación de los resultados, se llevará a cabo un informe a los centros participantes. Como ven en pantalla, el cuestionario de contexto quedó materializado en un formato online según las dimensiones planteadas anteriormente, de manera que cada docente pueda ir rellenándolo y asegurando la información dentro de lo que se supone una nube digital. Bien, como pueden ver, el cuestionario fue respondido por un total de 500 docentes. De 8 centros educativos diferentes, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana. La línea hace referencia al total de alumnos de cada uno de los centros, teniendo en cuenta únicamente los niños y niñas del segundo ciclo de infantil y del primer ciclo de primaria. Las barras azules indican el número de consentimientos que recibimos firmados por parte de las familias y las barras naranjas muestran el número de pruebas que se han aplicado, puesto que el día de la aplicación algunos niños y niñas no estaban en el centro. Ya pasando a lo que es el estudio piloto y la validación empírica, para esta fase del instrumento hemos segmentado la muestra a un solo centro educativo con un perfil multicultural y con un total de 38 casos, y vale aclarar que el número total de respuestas al cuestionario de contexto fue de 36. El análisis empírico con pruebas T-Student, ANOVA y análisis de clúster permitió identificar asociaciones significativas entre variables contextuales, nivel educativo, materno, lengua habitual en el hogar, y el nivel de desarrollo lingüístico, psicomotricidad y autonomía de los niños. Y por último, distinguir dos grupos con perfiles diferenciados mediante los análisis de clúster de cada medias. Por lo tanto, esta validación inicial de cuestionario de contexto proyecta el instrumento como una herramienta innovadora para contextualizar la evaluación del lenguaje, facilitando intervenciones personalizadas y la toma de decisiones educativas informadas, con potencial para su transferencia a otros contextos y realidades educativas, en lo que seguramente van a ser decisiones estratégicas a futuro. Y también se plantea la ampliación de la muestra, la adaptación a otros contextos lingüísticos y el perfeccionamiento de la plataforma digital, consolidando el instrumento como un referente en la evaluación contextualizada del lenguaje. Muchas gracias por vuestra atención y para más información pueden consultar nuestra web o escribirnos al correo evalcomplin@uuv.es y estaremos encantados de responder a todas vuestras preguntas. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.